Mira debajo de la cama. Esa frase retumbó en mi cabeza como un eco deformado cuando escuché la risa apagada de mi hermana, mezclada con un temblor nervioso. La noche había caído con un silencio tan pesado que cualquier ruido parecía amplificarse, resonando en los rincones oscuros de la casa. Yo estaba en el pasillo, observando la puerta de nuestros padres entreabierta, y algo en mi pecho se tensó. Un nudo que no podía desatar porque sabía que no estaba solo. Mi hermana se aferraba a mi brazo. Sus dedos eran hielo y su respiración agitada era un tambor irregular contra mi oído. No debería estar aquí, murmuró, y sus palabras apenas cruzaron sus labios cuando escuchamos un leve crujido desde la habitación de nuestros padres. Primero pensé que era el viento colándose por la ventana, pero pronto comprendí que el viento no puede arrastrar pies descalzos sobre la madera ni susurrar nombres que nunca debieron pronunciarse. La luz de la lámpara nocturna apenas alcanzaba a iluminar la alfombra. Todo parecía normal. La cama intacta, la habitación en calma, pero el instinto me gritaba que mirara debajo de la cama. Mis dedos temblorosos rozaron el borde del colchón y, con un impulso que parecía traicionarme, bajé la vista. Un par de ojos me devolvió la mirada, oscuros, profundos, vacíos y demasiado humanos para no helarme la sangre. La figura se movió lentamente, como si calculara cada centímetro para no romper la quietud de la noche. Su piel era grisácea, húmeda y pegajosa, y un olor fétido me golpeó de inmediato, un hedor a putrefacción mezclado con sudor. Su boca se abrió apenas, dejando escapar un susurro que me atravesó. Los veo todo. Mi hermana gritó, pero no un grito de sorpresa, sino uno que venía del fondo del miedo más primitivo, ese que paraliza y desgarra al mismo tiempo. La figura se arrastró hacia nosotros, y yo sentí cómo mis rodillas cedieron, como si el suelo quisiera tragarnos antes que él lo hiciera. La habitación giraba y de repente dudé si lo que veía era real o una invención de mi mente, un delirio provocado por la oscuridad. Cada sombra parecía doblarse, multiplicarse y acercarse, formando un círculo que nos encajonaba. Traté de correr, de llamar a nuestros padres, pero mi voz se ahogó en un hilo que no existía. La criatura estaba bajo la cama, pero sus brazos largos y delgados comenzaron a emerger, arrastrándose sobre la alfombra como serpientes ansiosas. Su rostro se acercaba, y yo podía ver cada arruga de su piel estirada, cada músculo temblando bajo un brillo húmedo. Y entonces entendí que no importaba a dónde fuéramos, el aire estaba saturado de su presencia, pegajosa, invasiva, como si respirara dentro de nuestros pulmones. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando despertar de esta pesadilla, pero el frío se filtraba en mis huesos y un susurro constante me decía que no había salida. Cada sombra bajo la cama parecía crecer, moldearse a su voluntad, y yo no podía distinguir entre mi hermana temblando a mi lado y la figura que nos observaba con hambre silenciosa. Cuando abrí los ojos de nuevo, la habitación estaba en silencio, pero algo se había ido, o algo había venido. Bajo la cama no había ojos, no había figura. Solo quedaba el vacío y la certeza aterradora de que, aunque no la viera, él seguía ahí aguardando, porque ya nos había elegido y no había escapatoria. Esa noche, aprendí que algunas cosas viven en la penumbra de nuestros hogares y que mirar debajo de la cama puede ser el primer paso hacia un abismo que no tiene final. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. La casa parecía respirar de manera distinta y cada sombra se movía con un propósito propio. Intenté dormir, pero cada crujido del piso me hacía sobresaltar. Cada susurro del viento se transformaba en un nombre que nunca debía escuchar. Mi hermana apenas cerraba los ojos antes de que un sollozo ahogado escapara de su garganta, y yo me veía obligado a sostenerla, aunque por dentro sentía que también me estaba desmoronando. Los días se mezclaban con la noche, y la figura bajo la cama parecía haberse convertido en una presencia constante. Lo sentía en la cocina mientras desayunábamos, en la sala mientras veíamos televisión, incluso en el baño cuando me miraba al espejo. A veces pensaba que la veía reflejada en mi propia mirada.
ojos negros, vacíos, hambrientos. La realidad y la locura empezaban a fusionarse. No sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla que se repetía una y otra vez. Una noche, decidí enfrentar lo que estaba ocurriendo. Tomé una linterna y me acerqué a la habitación de mis padres. Mi hermana me seguía, sus dedos apretados contra los míos como si el contacto fuera lo único que nos mantuviera cuerdos. La cama estaba quieta, silenciosa, demasiado silenciosa. Respiré hondo y con un temblor que no podía controlar, levanté el colchón. No había nadie, o eso parecía, pero un frío repentino me subió por la espalda. La linterna iluminó algo que no podía ser real, marcas de manos en el polvo, demasiado grandes para ser humanas, y una palabra garabateada con uñas en la madera bajo la cama. Viene por ti. El miedo me congeló, pero entonces escuché un susurro detrás de mí bajo la respiración de mi hermana. «No lo busques, no lo busques». Me giré violentamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era tan intensa que podía sentirlo en cada centímetro de mi piel. Algo se movió bajo la puerta, un arrastre lento, metódico, que parecía calcular nuestra paciencia y nuestra cordura. Corrimos hacia la salida, pero el pasillo se alargaba y doblaba sobre sí mismo como si la casa misma estuviera viva, burlándose de nuestra huida. Cada sombra parecía proyectar una figura distinta, con ojos que nos atravesaban. Mi hermana gritó y se soltó de mi mano. La oscuridad la engulló y un grito desgarrador resonó en mis oídos, seguido de un silencio que no era silencio, sino la expectativa de algo peor. Me detuve, temblando, y el eco de aquel primer susurro volvió a mí. «Mira debajo de la cama». Mi mirada cayó al suelo y entonces lo vi. No era la misma figura que aquella primera noche. Esta era más real, más cercana, con una boca que se abría de manera antinatural, revelando dientes afilados y saliva negra. No tenía ojos visibles, solo agujeros vacíos que parecían absorber la luz. Su brazo emergió lentamente, largo, estirándose hacia mí y pude sentir la presión de su presencia como un peso imposible de sostener. Fue entonces que entendí. No era solo la casa, no era solo la noche, era él. Había estado esperando, alimentándose de nuestro miedo, creciendo con cada latido acelerado, con cada susurro, con cada parpadeo. Y ahora no había escapatoria. La realidad se deshizo y el mundo se convirtió en un túnel oscuro donde la respiración de la criatura se mezclaba con la mía, hasta que finalmente comprendí que ya no había nadie que pudiera salvarnos. El último pensamiento que tuve antes de perderme completamente fue que todo había comenzado con un simple consejo: mirar debajo de la cama. Y ahora sé que si tú miras, él te verá a ti también. La oscuridad me envolvía como un líquido espeso. Cada respiración era un esfuerzo, y cada sonido se multiplicaba hasta convertirse en un rugido ensordecedor dentro de mi cabeza. Creí sentir el calor de mi hermana a mi lado, pero cuando alcé la mano, solo toqué el vacío. Un olor a podredumbre intenso y familiar inundó la habitación. Supe entonces que no había escapatoria. Él estaba en todas partes, y yo era su presa. La linterna había caído al suelo y su luz temblorosa iluminó fragmentos del suelo y la pared, hasta que la pared comenzó a moverse. No era posible. Los muebles se deformaban, los marcos de las puertas se retorcían como si respiraran, y un susurro constante, inhumano, llenaba el aire. Tú, tú, tú. Cada palabra me desgarraba el cerebro, y mis párpados se cerraban y abrían solos, sin control. No podía distinguir si era de día o de noche, si la puerta estaba cerrada o si yo había sido tragado por un túnel interminable. Sentí algo tocar mi hombro, una mano fría, húmeda, que recorría mi espalda con lentitud deliberada. Grité, pero el sonido no salió de mi garganta, sino que resonó dentro de mi cabeza, amplificado, deformado. La habitación estaba vacía y sin embargo sentía que algo respiraba dentro de mí. Intenté correr, gritar, luchar,
pero mis piernas se negaban a obedecer. La criatura emergió de todos lados al mismo tiempo, de las paredes, del suelo, de mi mente. Su cara, si podía llamarse así, se pegó a la mía y por un instante creí que podía sentir sus pensamientos, su hambre, su gozo enfermizo por mi desesperación. La habitación explotó en un torrente de sombras y susurros. Cada figura se estiraba y se comprimía, multiplicándose hasta que la realidad se convirtió en un mosaico de obscuridad pulsante. Mi mente gritaba, imploraba por un respiro, pero la locura había tomado mi cuerpo y mi visión. Pude sentir que me hundía, que me derramaba, que mis recuerdos y mi identidad se disolvían en el aire viciado de la habitación. Y entonces lo vi. Mis propios ojos reflejados en sus agujeros negros, mirándome con la certeza de que yo ya no existía. No había salida, no había luz, no había escape. Solo quedaba él, alimentándose de mi miedo, estirando mis límites hasta romper mi cordura. Intenté pensar en mis padres, en mi hermana, en cualquier lugar seguro, pero todo se desvaneció. Cada esquina de la habitación se doblaba hacia mí, cada sombra me tocaba y un susurro final se filtró entre los gritos de mi mente. Ahora eres mío. Y entonces comprendí lo imposible. No era la criatura la que estaba bajo la cama, era yo. Yo siempre había estado debajo de la cama, esperando, observando, consumido por la oscuridad. La realidad era un espejismo y la locura un huésped permanente. La última chispa de conciencia se apagó y solo quedó el eco de aquella advertencia que nunca escuché a tiempo. Mira debajo de la cama y te verás a ti mismo. No podía moverme. Cada músculo de mi cuerpo estaba paralizado, pero aún podía escuchar cómo la casa respiraba, cómo el aire vibraba con susurros imposibles, cómo mi propia voz surgía de los rincones que no existían. El olor a humedad y podredumbre se mezclaba con algo más, un aroma a sangre vieja y hierro que parecía filtrarse dentro de mis pulmones. Cada inhalación era un grito contenido, un cuchillo invisible que me abría por dentro. Sentí un roce en mi pierna. Bajé la mirada y vi que no estaba sola. Miles de sombras se derramaban del suelo, de las paredes, incluso de mi propia piel, estirándose como si fueran extensiones de su voluntad. Cada sombra era una versión deformada de mí, de mi hermana, de mis padres. Susurraban cosas que no quería oír, secretos oscuros que solo podían existir en la locura, promesas de dolor y desesperación que retumbaban en mi cabeza como tambores. Intenté gritar, pero de mi boca salió un sonido extraño, gutural, como si otra mente compartiera mi cuerpo. La criatura ya no estaba debajo de la cama, estaba dentro de mí. Sentí sus manos recorriéndome por dentro, rozando mis órganos, apretando mi corazón, llenando mis venas con un frío que quemaba. La habitación se doblaba sobre sí misma, las paredes pulsaban como carne viva y la lámpara nocturna flotaba en el aire, girando lentamente, proyectando sombras que eran demasiado reales, demasiado despiadadas. Vi mis propios ojos reflejados en el espejo del pasillo. No eran mis ojos, eran agujeros negros, vacíos, consumiendo la luz. Y en ellos vi a mi hermana, gritando sin voz, arrastrada hacia un abismo que no existía, pero que podía huir en cada fibra de mi ser. Intenté alcanzarla, pero mis brazos se estiraban interminables y a la vez se deshacían, desapareciendo antes de tocarla. Cada intento de escapar era una broma cruel. El suelo se convertía en vacío, las paredes en una prisión líquida, y yo flotaba, suspendido en un espacio que no tenía fin ni forma. Entonces, comprendí lo imposible. La casa no era la casa, la noche no era la noche. Todo era él, yo era él. Cada miedo que había sentido, cada sombra que había visto, cada susurro que me había atravesado estaba vivo y estaba dentro de mí. La conciencia se convirtió en un parásito, mi mente se deshizo, mi memoria se fracturó y solo quedó la certeza de un hambre insaciable que me recorría como electricidad negra. Un último pensamiento cruzó mi mente, claro y aterrador. Nunca había estado bajo la cama.
Siempre había estado dentro de la criatura, y ahora, cualquiera que mire debajo de la cama podrá verme, porque estoy esperando